Era octubre de 1997. Eckhart Tolle tenía 29 años y vivía el periodo más sombrío de su vida. Una desesperación profunda, una angustia constante, pensamientos de muerte lo acosaban. Y entonces, en una sola noche, algo sucedió, algo que transformó completamente no solo su vida, sino nuestra comprensión de la conciencia humana y del sufrimiento mental. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué cambió a Tolle de un hombre en una profunda crisis de sentido a uno de los maestros espirituales más respetados del mundo? Y lo más impresionante es que usted puede pasar por la misma transformación. Pero antes de contarles exactamente qué ocurrió en esa noche revolucionaria, necesitan entender el estado mental en que se encontraba Tolle antes de la transformación, porque probablemente se reconocerán en la descripción. Tolle estaba en una espiral de pensamientos negativos que no paraba nunca. Despertaba con ansiedad. Pasaba el día perdido en preocupaciones sobre el futuro y arrepentimientos sobre el pasado, y por las noches, en la cama, su mente disparaba aún más pensamientos desesperanzados. ¿Les suena familiar? Es porque él estaba viviendo lo que el 90% de las personas modernas viven, una identificación total con la mente que divaga. Creía que eran sus pensamientos, y cuando esos pensamientos eran negativos, se sentía completamente sin esperanza. Pero esa noche de octubre, algo extraordinario sucedió. Tolle estaba acostado, sumido en pensamientos como: ya no aguanto más, mi vida no tiene sentido, quiero que esto termine. Y de pronto, una pregunta surgió en su conciencia: ¿quién es ese yo que ya no aguanta más vivir conmigo mismo? Esa pregunta simple detonó una revolución interna. Tolle se dio cuenta de que si podía observar sus pensamientos de desesperación, entonces él no podía ser esos pensamientos. Había un testigo interno detrás de toda esa turbulencia mental, y ese testigo estaba en paz. En palabras del propio Tolle, fue como si hubiera despertado de un mal sueño y se hubiera dado cuenta de que el sueño no era real. Los pensamientos seguían ahí, pero él ya no estaba identificado con ellos. Era como ver una película dramática en lugar de vivirla dentro. Esa percepción creó una transformación instantánea y permanente. Tolle pasó de un estado de sufrimiento profundo a un estado de paz que nunca antes había experimentado. Y esa paz no dependía de circunstancias externas. Simplemente estaba ahí. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta transformación? ¿Por qué fue tan radical y duradera? La clave está en entender la diferencia entre tu verdadera identidad y las identidades falsas que tu mente crea. Durante 29 años, Tolle se había identificado con una identidad mental basada en pensamientos, emociones, memorias e historias sobre sí mismo. Esa identidad mental era como un lastre pesado que cargaba las 24 horas del día. Y ese lastre estaba constantemente siendo amenazado por circunstancias externas, creando una ansiedad constante. ¿Y si fracaso? ¿Y si la gente me rechaza? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pero cuando reconoció que existía una presencia interior separada de esa identidad mental, literalmente se deshizo de ese lastre y descubrió que debajo de él había una esencia que no necesitaba protección, porque no podía ser amenazada por nada externo. Imagine que usted pasó toda su vida creyendo que era un personaje en un sueño, y de pronto se da cuenta de que usted no es el personaje. Usted es quien está soñando. Esa analogía describe perfectamente lo que le pasó a Tolle esa noche. En los días siguientes a la transformación, Tolle experimentó el mundo de una manera completamente nueva.
Caminaba por las calles de una gran ciudad y veía la misma ciudad con ojos completamente diferentes. Los colores parecían más vivos, los sonidos más claros, las sensaciones más intensas. Era como si hubiera salido de una niebla mental y viera la realidad por primera vez. Pero quizás lo más notable es que todos los problemas que lo atormentaban antes, problemas económicos, conflictos familiares, miedos al futuro, seguían existiendo objetivamente. Pero habían perdido completamente el poder de crear sufrimiento mental. Esto pasó porque Tolle descubrió que el sufrimiento no viene de los problemas en sí, viene de la resistencia mental a los problemas. Y cuando ya no estás identificado con esa mente resistente, los problemas se convierten simplemente en situaciones que hay que manejar, no en dramas existenciales. Durante meses después de la transformación, Tolle simplemente vivió en este nuevo estado de conciencia. Sin intentar entender o explicar lo que había pasado, simplemente disfrutaba de una paz profunda, que no dependía de que algo específico sucediera o no. Las personas a su alrededor comenzaron a notar un cambio radical. Amigos comentaban que parecía completamente diferente. No era solo que estuviera más feliz o más calmado. Era como si se hubiera convertido en una persona enteramente nueva. Y en cierto sentido, se había convertido en una persona nueva. O más precisamente, había descubierto quién realmente siempre fue, debajo de todas las capas de condicionamiento mental y de identidades temporales. Pero aquí hay algo crucial que Tolle descubrió. Esta transformación no fue un evento especial que solo le sucedió a él. Es una posibilidad disponible para cualquier ser humano. La misma presencia interior que él descubrió existe en todas las personas. La diferencia es que la mayoría de las personas nunca se detienen a reconocerla. Entonces, ¿cómo puede experimentar usted la misma transformación que Tolle experimentó? El primer paso es entender que ya tiene todo lo que necesita. La presencia interior que Tolle descubrió no es algo que necesite desarrollar o conquistar. Ya está presente en usted ahora mismo, leyendo estas palabras, procesando estas ideas. Lo que le impide reconocer esa presencia es la identificación constante con pensamientos y emociones. Tu atención está tan absorbida en el contenido de la mente que no percibe el espacio consciente donde todo ese contenido aparece. Es como estar tan concentrado en las películas de la pantalla del cine que se olvida de que existe una pantalla, pero sin la pantalla no habría lugar para que las películas aparecieran. Su conciencia es como esa pantalla, siempre presente, siempre intacta, independiente de lo que esté siendo proyectado en ella. Tolle desarrolló una técnica simple para ayudar a las personas a reconocer esa conciencia. La llama crear espacio entre usted y sus pensamientos. Funciona así. Cuando se dé cuenta de que está perdido en pensamientos compulsivos, hágase una simple pregunta. ¿Quién es consciente de estos pensamientos? Si usted puede percibir que está pensando, entonces hay una parte de usted que no está pensando, que solo está observando los pensamientos. Esa parte observadora es su verdadera identidad. Y ella siempre está en paz, siempre presente, siempre completa. Pero hay algo importante que Eckhart Tolle descubrió sobre esta transformación. No ocurre a través del esfuerzo mental. De hecho, cualquier esfuerzo por conseguir la iluminación te mantiene atrapado en la mente. La transformación sucede a través de la rendición, de dejar de intentar controlar tu experiencia interna. En la noche de su transformación, Eckhart Tolle no estaba intentando iluminarse o transformarse. Estaba simplemente exhausto de luchar contra sus pensamientos y sentimientos,
Y fue en esa rendición total que la verdad se reveló. Esta es quizás la lección más contraintuitiva de las enseñanzas de Tolle. Mientras menos intentes cambiar tu experiencia interna, más naturalmente se transforma. Es como intentar sujetar agua en las manos. Mientras más fuerza haces, más se te escurre entre los dedos. En los meses siguientes a su transformación, Tolle pasó por un periodo de profunda integración. Pasaba horas sentado en los parques, simplemente existiendo en el momento presente, observando la vida a su alrededor sin ninguna agenda mental. La gente con frecuencia se le acercaba, atraída por la calidad de presencia que irradiaba. Sentían que había algo diferente en él, una paz que rara vez encontraban en otras personas, y naturalmente comenzaban conversaciones profundas sobre la vida, la conciencia y el propósito de la existencia. Así fue como Tolle descubrió que su transformación personal había creado una capacidad natural para guiar a otras personas en el mismo camino. No estaba intentando enseñar o ayudar, simplemente su presencia consciente creaba un campo de posibilidades para que otros también reconocieran su propia esencia. Pero quizás el descubrimiento más significativo de Tolle durante este periodo fue sobre la naturaleza del tiempo y cómo nuestra relación con el tiempo afecta nuestra experiencia de vida. Antes de la transformación, Tolle vivía constantemente en el tiempo psicológico, siempre pensando en el pasado o preocupado por el futuro. Pero después de la transformación, descubrió que su vida real siempre ocurría en el momento presente. Y en el presente no había problemas, solo situaciones. Él percibió que todo sufrimiento psicológico proviene de una incapacidad para aceptar el momento presente tal como es. La mente siempre quiere que el ahora sea diferente. Siempre resiste a lo que está sucediendo. Siempre busca satisfacción en un futuro imaginario. Pero cuando estás verdaderamente presente, reconoces que este momento es la única realidad que existe. Y cuando dejas de pelear con la realidad, una paz natural emerge. No es una paz que dependa de circunstancias específicas. Es la paz de simplemente ser. Durante este periodo de integración, Tolle también comenzó a comprender por qué tantas personas viven en un sufrimiento innecesario. Vio que la mayoría de los problemas humanos provienen de vivir en una realidad mental en lugar de vivir en la realidad presente. Las personas crean identidades basadas en pensamientos. Soy exitoso, soy una víctima, soy especial, no soy lo suficientemente bueno. Y luego pasan toda su vida intentando proteger y mantener esas identidades mentales. Pero esas identidades son solo conceptos. No son quienes realmente eres. Cuando Tolle reconoció su verdadera identidad como conciencia pura, automáticamente se liberó de la necesidad de mantener cualquier identidad mental específica. Podía ser exitoso o no, aprobado o rechazado, sano o enfermo. Su esencia permanecía intacta independientemente de cualquier circunstancia. Esa libertad creó una forma completamente nueva de relacionarse con la vida. En lugar de reaccionar automáticamente a las situaciones basándose en el condicionamiento pasado, respondía conscientemente desde la presencia. Sus acciones se volvieron más efectivas porque no estaban contaminadas por una agenda emocional. 2 años después de su transformación, Tolle comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre su experiencia. Inicialmente, resistió, no porque no quisiera compartir, sino porque reconocía que las verdades espirituales no pueden ser comunicadas a través de palabras. Solo pueden ser señaladas.
pero eventualmente percibió que las palabras podían servir como dedos señalando a la luna de la verdad. Y si algunas personas podían seguir la dirección del dedo y mirar a la luna, valdría la pena el esfuerzo. Así comenzó el viaje de Tolle como profesor espiritual. Pero su enseñanza nunca fue sobre crear seguidores o establecer una doctrina. Era sobre ayudar a las personas a reconocer en sí mismas la misma conciencia que él había descubierto. Algo que impresiona sobre la transformación de Tolle es su durabilidad. Más de 25 años después, él permanece en el mismo estado de conciencia que descubrió en aquella noche de octubre. Esto demuestra que la transformación no fue un estado alterado temporal, sino un reconocimiento permanente de su verdadera naturaleza. Pero quizás el aspecto más inspirador de la historia de Tolle es que prueba que la transformación radical es posible independientemente de cuán desesperada parezca tu situación actual. Si alguien que estaba considerando el suicidio puede pasar instantáneamente a un estado de paz profunda, eso significa que ninguna condición mental es permanente. Ahora, te puedes estar preguntando, ¿pero por qué la transformación de Tolle fue tan súbita y completa? ¿Por qué no sucede así para todos? La respuesta tiene que ver con lo que Tolle llama rendición total. En aquella noche, él había llegado al límite absoluto del sufrimiento mental, no tenía más energía para resistir a su experiencia, y fue en esa rendición completa que la verdad pudo emerger. La mayoría de las personas resisten al sufrimiento, intentan escapar de él, se distraen de él o luchan contra él. Pero Tolle había llegado a un punto donde ya no podía hacer nada de eso. Y cuando dejas de resistir completamente lo que está sucediendo, descubres que detrás de la resistencia siempre ha existido una paz natural. Esto no significa que tengas que esperar hasta estar al borde de un colapso mental para transformarte. Significa que necesitas desarrollar la disposición de aceptar completamente tu experiencia presente, incluso cuando es incómoda. La transformación ocurre en el momento en que dejas de intentar cambiar o escapar de cómo te sientes y simplemente permites que tu experiencia sea exactamente como es. En esa aceptación radical, descubres que aquello que realmente eres nunca fue tocado por ninguna experiencia temporal. Durante los primeros años, después de su transformación, Tolle pasó por un proceso de aprendizaje sobre cómo vivir en el mundo manteniendo esa conciencia presente. Descubrió que era posible lidiar con responsabilidades prácticas, trabajo, relaciones, desafíos diarios, a partir de ese espacio de presencia. En realidad, descubrió que era mucho más efectivo lidiar con situaciones prácticas cuando no estaba perdido en un drama mental sobre ellas. Problemas podían resolverse más fácilmente cuando no añadía capas de resistencia emocional a los hechos objetivos. Esa es una lección crucial. La presencia espiritual no significa volverse pasivo o desenganchado de la vida. Significa involucrarse con la vida de una manera más directa y efectiva, sin la interferencia de reacciones mentales automáticas. Eckhart Tolle también descubrió que su transformación afectó naturalmente sus relaciones. Cuando ya no buscas validación externa o intentas usar a otras personas para sentirte completo, puedes relacionarte desde un lugar de genuina conexión y compasión. La gente a su alrededor notó que se había convertido en un oyente extraordinario. Cuando alguien hablaba con él, estaba totalmente presente, sin la agenda de impresionar, convencer o defenderse. Esa calidad de atención era tan rara que naturalmente atraía a personas que sentían hambre de una conexión auténtica. Pero quizás el cambio más profundo fue en su relación con el miedo.
Antes de la transformación, el miedo era una presencia constante en su vida. Miedo al futuro, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la muerte. Después de la transformación, descubrió que el miedo era solo otro movimiento de la mente, no una realidad fundamental. Cuando reconoces que tu esencia es conciencia pura, te das cuenta de que no hay nada que realmente pueda amenazarla. Las circunstancias pueden cambiar, el cuerpo puede enfermar, las situaciones pueden ser desafiantes, pero aquello que realmente eres permanece intacto. Esta libertad del miedo abrió posibilidades completamente nuevas en la vida de Tolle. Pudo tomar decisiones basadas en un discernimiento claro en lugar de reacciones condicionadas. Pudo expresarse auténticamente sin miedo al juicio. Pudo amar sin miedo a la pérdida. Años más tarde, cuando Tolle comenzó a enseñar más formalmente, siempre enfatizó que su transformación no lo hizo especial o diferente a otras personas. Simplemente reconoció algo que siempre estaba presente, la conciencia pura que es la esencia de todo ser humano. Él frecuentemente decía en sus conferencias: "No tengo nada que tú no tengas. La diferencia es que yo reconozco lo que tengo". Esa humildad genuina hizo sus enseñanzas accesibles para personas de todos los orígenes y creencias. Una pregunta que Tolle recibía frecuentemente era: ¿cómo puedo tener la misma experiencia que tú tuviste? Y su respuesta siempre apuntaba al mismo principio fundamental: deja de buscar experiencias espirituales y reconoce la conciencia que está buscando. La conciencia que estás usando para leer estas palabras ahora mismo es la misma conciencia que Tolle descubrió. No es una conciencia personal que le pertenece a él o a ti. Es la conciencia universal expresándose a través de formas individuales aparentemente separadas. Cuando reconoces esto directamente, no como un concepto mental, sino como una realidad vivida, experimentas la misma libertad que Tolle experimentó. Te das cuenta de que nunca estuviste realmente limitado por las circunstancias de tu vida. Solo estabas identificado con pensamientos sobre esas circunstancias. El aspecto más práctico de la transformación de Tolle fue cómo cambió su relación con los problemas cotidianos. Antes, cualquier dificultad creaba una cascada de pensamientos dramáticos y reacciones emocionales intensas. Después de la transformación, los problemas se convirtieron simplemente en información que requería una respuesta apropiada. Si tenía un problema económico, lidiaba con el problema económico, sin añadir capas de ansiedad sobre lo que eso significaba sobre su valor como persona. Si tenía un conflicto en una relación, abordaba el conflicto sin crear historias sobre rechazo o inadecuación. Esta simplicidad es revolucionaria. La mayoría de las personas gastan más energía resistiendo los problemas y creando drama mental sobre ellos que realmente resolviendo los problemas. Tolle descubrió que cuando eliminas el drama mental, los problemas prácticos frecuentemente tienen soluciones obvias. Durante sus primeros años de enseñanza, Tolle notó que las personas frecuentemente complicaban sus enseñanzas, intentando transformarlas en sistemas complejos de prácticas espirituales. Pero la esencia de su mensaje siempre fue simple: está presente. Reconoce quién eres detrás de los pensamientos. Acepta este momento como es. Esta simplicidad no significa que la transformación sea fácil para todos. Años de condicionamiento mental crean patrones habituales que pueden llevar tiempo en disolverse. Pero el principio es simple. Incluso cuando la aplicación requiere paciencia y consistencia, Tolle también descubrió que su
Transformación había creado una sensibilidad natural para reconocer cuando otras personas estaban sufriendo innecesariamente. Podía sentir cuando alguien estaba perdido en la identificación con pensamientos y emociones, y naturalmente sabía cómo señalar la salida. Esto no era porque hubiera desarrollado poderes especiales. Era porque cuando estás presente, puedes ver claramente los patrones mentales que crean sufrimiento, tanto en ti mismo como en otros. Y de esa claridad emerge la compasión natural. En los años que siguieron, a medida que Tolle desarrolló maneras más efectivas de comunicar su comprensión, siempre mantuvo una cosa en mente. Él no estaba intentando convencer a nadie de nada. Estaba simplemente compartiendo lo que era obvio para él, con la esperanza de que otros reconocieran la misma obviedad. La transformación de Tolle probó que es posible vivir en paz profunda independientemente de las circunstancias externas. Pero más importante, probó que esa posibilidad no está limitada a personas especiales o excepcionales. Es la herencia natural de todo ser consciente. Entonces, mientras reflexionas sobre la extraordinaria jornada de Tolle, desde aquel joven de 29 años en crisis profunda hasta uno de los maestros espirituales más respetados del mundo, recuerda, la misma conciencia que él descubrió está presente en ti ahora mismo. No necesitas esperar una crisis para reconocerla. No necesitas técnicas complicadas o años de práctica. Solo necesitas parar por un momento y preguntar: ¿quién es consciente de estas palabras? ¿Quién está presente aquí y ahora? La respuesta a esa pregunta es tu verdadera identidad. Y cuando reconoces tu verdadera identidad, descubres la misma libertad que transformó a Tolle en aquella noche de octubre de 1997. Pero hay algo más sobre la transformación de Tolle que es absolutamente crucial entender, especialmente si estás pasando por un momento difícil ahora. Tolle descubrió que el momento de mayor sufrimiento frecuentemente precede al momento de mayor liberación. Él llama a esto: el momento antes del amanecer siempre es más oscuro. Y esto sucede porque la identidad mental lucha más intensamente cuando está a punto de ser trascendida. Durante las semanas previas a su transformación, Eckhart Tolle estaba experimentando lo que ahora reconoce como la noche oscura del alma. Todos los mecanismos mentales que había utilizado para afrontar la vida, distracción, esperanza en el futuro, control, resistencia, habían dejado de funcionar. Se sentía completamente desamparado. Pero esa sensación de desamparo era exactamente lo que necesitaba ocurrir. Mientras aún tenía energía para resistirse a su experiencia, la transformación no podía suceder. Solo cuando llegó al límite absoluto de su capacidad de lucha, la verdadera rendición se hizo posible. Si estás pasando por un momento particularmente difícil ahora, esto puede ser una señal de que algo profundo está intentando emerger en tu conciencia. El dolor que sientes puede ser la identidad mental disolviéndose para dar espacio a tu verdadera naturaleza. Tolle decía a menudo que el loto nace en el lodo. Las experiencias más desafiantes de la vida a menudo crean las condiciones perfectas para el despertar espiritual. No porque el sufrimiento sea necesario, sino porque puede romper nuestra identificación con patrones mentales limitados. En los meses que siguieron a su transformación, Tolle pasó por un período que describe como renacimiento consciente. Tuvo que reaprender a vivir en el mundo desde esta nueva perspectiva. Actividades sencillas, como ir al mercado o tener conversaciones sociales, requerían un nuevo tipo de navegación. Esto se debía
a que ya no operaba a partir de patrones automáticos de comportamiento. Cada momento requería presencia fresca, respuesta consciente, en lugar de reacción habitual. Fue un período de profundo reaprendizaje, pero también de descubrimiento constante. Una de las primeras cosas que Tolle notó fue cómo la gente respondía a su presencia, incluso en interacciones casuales: pagar una cuenta, pedir indicaciones, hacer una compra. La gente a menudo se detenía y lo miraba de una manera diferente. Había algo en su calidad de atención que rara vez se encontraban. Esto no era porque Tolle estuviera intentando impresionar o afectar a la gente de alguna manera especial. Era simplemente que la presencia genuina es tan rara en la experiencia humana moderna que cuando alguien la encuentra, hay un reconocimiento inmediato y profundo. Durante este período, Tolle comenzó a comprender que su transformación personal era parte de algo mucho más grande que estaba sucediendo en la conciencia humana colectiva. Veía que muchas personas a su alrededor estaban pasando por crisis similares, no idénticas, pero fundamentalmente sobre la inadecuación de las antiguas formas de vivir y pensar. Esta percepción lo llevó a comenzar a compartir su comprensión de maneras más intencionales, no como alguien que había llegado y estaba enseñando a otros cómo llegar también, sino como alguien que había reconocido algo obvio y estaba señalándolo para que otros también pudieran ver. Una de las distinciones más importantes que Tolle hizo durante este periodo fue entre despertar e iluminación. El despertar, explicaba, es el reconocimiento inicial de tu verdadera naturaleza, pero la iluminación es vivir consistentemente a partir de esa comprensión en todas las áreas de la vida. Su transformación esa noche fue un despertar profundo y permanente, pero los años que siguieron fueron un proceso de integración, aprendiendo cómo expresar esta nueva conciencia a través de las relaciones, el trabajo, la creatividad y todos los aspectos prácticos de la vida humana. Esta distinción es importante porque muchas personas tienen experiencias de despertar, momentos de profundo reconocimiento de su verdadera naturaleza, pero luego se frustran cuando la vida cotidiana no se transforma inmediata y completamente. El proceso de integración puede llevar tiempo. Tolle descubrió que la clave para una integración exitosa no era intentar forzar cambios externos, sino simplemente mantener la conciencia presente en cualquier situación que surgiera. Los cambios externos sucedían naturalmente, como resultado de vivir a partir de la presencia consciente. Por ejemplo, las relaciones que se basaban en dinámicas inconscientes comenzaron naturalmente a transformarse o a disolverse, no porque Tolle estuviera rechazando a la gente, sino porque la calidad de conciencia que trajo a las relaciones creó espacio para una mayor autenticidad o reveló incompatibilidades fundamentales. De la misma manera, su relación con el trabajo y el dinero se transformó. Ya no trabajaba a partir de una necesidad compulsiva o del miedo a no tener suficiente. Esto le permitió tomar decisiones más sabias y participar en el trabajo de maneras más creativas y satisfactorias. Una pregunta que Tolle recibía frecuentemente era sobre cómo tratar con personas que no entendían o no aceptaban su transformación. Algunos amigos y familiares se sentían incómodos con los cambios que veían en él. Otros fueron críticos o escépticos sobre su experiencia. Tolle descubrió que la mejor respuesta era simplemente seguir siendo presencia auténtica, sin intentar convencer, explicar excesivamente o defenderse.
Las personas que estaban listas para reconocer la presencia genuina serían naturalmente atraídas. Aquellas que no estaban listas eventualmente se distanciarían o se adaptarían a su nueva forma de ser. Este enfoque evitaba tanto el aislamiento arrogante como el intento desesperado de hacer que otros entendieran. Era una forma de vivir que honraba tanto su propia transformación como el viaje único de otras personas. Durante los primeros 5 años después de su transformación, Tolle pasó mucho tiempo en soledad contemplativa, no porque estuviera evitando el mundo, sino porque estaba deleitándose en la paz profunda que había descubierto. A menudo pasaba horas sentado en parques o a la orilla del mar, simplemente existiendo en presencia pura. Este período de digestión espiritual fue crucial para establecer su nueva forma de ser. Sin esta fase de consolidación, la transformación podría haberse vuelto inestable o haberse perdido en medio de las demandas de la vida cotidiana. Fue durante este periodo que Tolle comenzó a recibir ideas sobre la naturaleza de la conciencia, que eventualmente se convertirían en la base de sus enseñanzas futuras. Estas ideas no provenían del pensamiento o el análisis, sino como reconocimientos directos, que emergieron del estado de presencia. Por ejemplo, comenzó a comprender la diferencia entre el ego sano, la capacidad práctica de funcionar como individuo, y el ego patológico, la identificación compulsiva con una imagen mental de uno mismo. Esta distinción más tarde se convertiría en central en su capacidad para ayudar a otros a navegar la transformación espiritual sin perder la funcionalidad práctica. También desarrolló ideas sobre cómo diferentes personas pueden tener caminos diferentes hacia el mismo despertar. Algunos llegan a través del sufrimiento intenso, como le sucedió a él, otros a través de una práctica espiritual gradual y otros más a través de momentos espontáneos de gracia o belleza. Reconocer esta diversidad de caminos permitió que Eckhart Tolle desarrollara un método de enseñanza inclusivo, no prescriptivo. Podía encontrar a las personas donde quiera que estuvieran en su camino y ofrecerles una guía relevante sin imponer un método único. Una de las percepciones más profundas que Tolle tuvo durante este periodo fue sobre la naturaleza del tiempo. Descubrió que vivir en el presente no significa ignorar el pasado y el futuro, sino usar el pasado y el futuro conscientemente cuando sea necesario, sin perderse en ellos psicológicamente. El pasado se convierte en una fuente de aprendizaje y sabiduría, en lugar de arrepentimiento y culpa. El futuro se convierte en un espacio para la visión y la planeación práctica, en lugar de ansiedad y fantasía. Pero la vida real siempre ocurre en el eterno ahora, y es ahí donde toda la creatividad, el amor y la acción efectiva emergen. Esta comprensión del tiempo transformó completamente la manera en que Tolle se relacionaba con sus metas y ambiciones. No dejó de tener dirección o propósito, pero estos emergieron naturalmente a partir de la presencia, en lugar de ser impuestos por la mente como intentos de escapar de un presente insatisfactorio. Conforme pasaron los años y Tolle comenzó a enseñar públicamente, siempre mantuvo en mente que su transformación no lo hacía superior o diferente a cualquier otra persona. Simplemente había reconocido algo que siempre estaba disponible para todos. Esta humildad no era falsa modestia, sino un reconocimiento genuino de que la conciencia es nuestra naturaleza compartida. Cuando reconoces la conciencia como tu verdadera identidad, automáticamente reconoces la misma conciencia en todos los demás seres. Quizás el aspecto más inspirador del camino de Tolle
es que demuestra que la transformación radical es posible en cualquier momento, independientemente de cuán imposible parezca tu situación actual. Si alguien puede pasar de pensamientos suicidas a una paz profunda en una sola noche, eso prueba que nuestra verdadera naturaleza siempre está disponible, siempre intacta, siempre lista para ser reconocida. La historia de Tolle no trata de él volviéndose especial. Se trata de él descubriendo lo que siempre fue verdad. Y esa misma verdad está disponible para ti ahora mismo. No en algún futuro cuando hayas practicado lo suficiente o hayas resuelto todos tus problemas. Ahora, en este momento presente, mientras lees estas palabras, la conciencia que está percibiendo estas ideas es la misma conciencia que Tolle reconoció en aquella noche transformadora. No necesitas esperar una crisis o una experiencia dramática. Solo necesitas detenerte y reconocer lo que ya está aquí. Y cuando lo haces, aunque sea por un momento, tocas la misma paz, libertad y plenitud que transformó la vida de Tolle y que puede transformar la tuya también. Digite transformación si esta historia le inspiró a reconocer su propia conciencia presente. Y compártala con alguien que usted sabe que está sufriendo innecesariamente. Esta comprensión puede cambiar una vida completamente, así como cambió la vida de Tolle.